El tema, ya sabemos, ¿verdad? Ya llevamos todos los viernes, es escuela de profeta. El don de profecía tiene por lo menos 7 funciones o 7 beneficios. Por medio del don de profecía, la iglesia es exhortada. La palabra exhortación tiene que ver con un consejo. Amén. Un consejo. La exhortación no es un regaño. La exhortación es un consejo que puede ser dulce o fuerte, el consejo, pero es un consejo y lleva el propósito de exhortar. Pero también el don de profecía tiene el propósito de convencer, ¿sí? También de convencer de qué, tal vez de pecado, tal vez de alguna otra circunstancia que no queremos aceptar, y el Espíritu Santo nos viene a convencer, porque nadie puede convencer a otra persona de algo, ¿verdad? A menos que por el Espíritu Santo se haga. También, hermanos, por medio del don de profecía se trae la revelación, ¿sí? También la edificación, el juzgar, confirmar, el consolar. Hemos hablado acerca de la economía de la Trinidad en lo profético. Esto ya lo vimos, lo profético del Padre, lo profético del Hijo, lo profético del Espíritu Santo. Y en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra del Señor, ese es lo profético del Padre. Pero luego tenemos apóstoles, profetas. Los profetas, el profeta, hermanos, es un oficio de parte de Jesucristo para la iglesia. Son domas que Jesucristo ha regalado a la iglesia. ¿Ok? Son oficios que Dios levanta en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también está lo profético del Espíritu Santo. Y aquí está en 1 Corintios 12:10, donde dice que a otro el hacer milagros y a otros le da, hermanos, el don de profecía. Estas 3 vertientes, estas 3, esto profético, ¿sí? Se le llama la economía de la Trinidad. O sea, cómo el Señor administra, cómo la Trinidad administra lo profético. Su palabra, esa palabra va a quedar siempre ahí. Por medio de profetas, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por medio del don de profecía. Entonces hablamos también, hermanos, de las funciones del Espíritu Santo, y esto ya lo vimos, ¿verdad? No lo voy a... Pero ahí encontramos qué es lo que el Espíritu Santo hace. Porque para hermanos, desarrollar el don de profecía, tenemos que entender qué hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo consuela, está con nosotros, es enviado, es Espíritu de verdad, mora con nosotros, está en nosotros, nos enseña todas las cosas, nos recuerda la palabra, nos da testimonio acerca del Señor, convence de pecado, convence de justicia, de juicio, guía a toda la verdad, habla todo lo que oye allá en el cielo, hace saber lo que viene, glorifica al Señor, hace saber lo del Señor y hace saber lo del Padre. Entonces, si usted tiene al Espíritu de Dios, no debe declarar que no puede, que no sabe, porque el Espíritu Santo le va a enseñar. Amén.
si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la importancia del don de profecía. Ok, entonces fíjese, vamos a hablar del lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. En 1 Corintios 12:1, sí entendemos esto, ¿verdad? Ocupando la figura del tabernáculo de Moisés, que estaba compuesto de 3 áreas o de 3 niveles. Niveles porque está el lugar atrio, que ese lugar pues podrían entrar multitudes, la muchedumbre, la gente. Pero al lugar santo ya no. Al lugar santo, ¿quiénes entraban solamente? Los sacerdotes. Y al lugar santísimo, ¿quiénes entraban? El sumo sacerdote, solamente. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a verlo ahora con los dones. Mire, 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Los dones espirituales, está hablando de los 18 dones o de un buen grupo de los dones espirituales. El Señor no quiere que seamos ignorantes en esa área. Pero, hermanos, entonces, fíjese qué interesante esto, que el Señor en el lugar atrio nos pone los dones. Pero luego dice, 1 Corintios 12:31, acá están los dones en general, pero acá dice: procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa eso de dones mejores? Hay dones que todos los dones vienen de Dios, pero hay dones que son mejores. ¿Ok? Y aquí, hermanos, estamos hablando del lugar santo. ¿Sí? Es bueno tener dones, pero es mejor tener ciertos dones. Son los mejores dones. Pero dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿sobre qué? Sobre todo estos dones que están acá, sobre todo que profeticéis. Amén. Sobre todo que profeticéis. Porque la profecía es hablar de parte de Dios a la iglesia. La profecía le hace saber a la iglesia los planes de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le lo que le desagrada. Sí. Entonces, están los dones, pero están los mejores dones. Y hay uno que está sobre todos los dones. Pero ¿por qué dice que hay mejores dones? Porque los mejores dones edifican a todo el cuerpo. ¿Sí? Ayudan a crecer. Ayudan en el desarrollo de la iglesia. Pero el don de profecía es un don, hermanos, que aparte de edificar, tiene 7 pues beneficios. Entonces, anoten los textos para que ya lo tienen. Ya, eso lo mandé al grupo hoy en la mañana. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 dice: procurad alcanzar el amor. Primero, ¿qué debemos alcanzar? El amor. El amor
¿El amor a quién? Primero, el amor hacia Dios. Después el amor hacia uno mismo. Y después que uno se ama a uno mismo, debe amar a los demás. Pero no nada más a los que están a nuestra mano derecha, que son los que nos caen bien, los que nos tratan bien, sino que hay que amar también a los que están a la izquierda, que son los que nos odian, los que nos aborrecen, los que hablan mal de nosotros, los que son hipócritas, ¿verdad? Que se hacen, oh, hola, ¿cómo estás? Y te dan un abrazo, pero en realidad te odian con odio jarocho. Pero eso también dice la Biblia que debemos amarlos. ¿Sí? Ay, mi nuera, qué linda. Ey, por dentro, si le puede apretar el pescuezo, lo hace. Nomás despacito, dice la hermana Marta. Entonces, pero ¿qué dice? Procurad el amor. Procurad el amor. Pero también desead ardientemente los dones espirituales. Entonces debemos desear, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar remarcando cada viernes. Debemos desear ardientemente los dones espirituales. Ok, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poquito, a lo mejor un poquito picosito, ¿verdad? Porque me gustó y yo creo que al Señor mucho más, que quien dirige la alabanza canta un cántico nuevo, canta el cántico nuevo. Eso, ¿cómo se dice? Contagia a los demás. ¿Me explico? Todos debemos estar cantando el cántico nuevo. ¿No deseamos hacerlo? Perdón, pregunto, ¿no desea cantar un cántico nuevo al Señor o no ama al Señor? Si amamos al Señor, ¿verdad? Si amamos al Señor, deseamos expresarle nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro agradecimiento. Entonces, aquí está diciendo, desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dios habla hoy en la versión 2002, que dice el criterio del beneficio común. ¿Sí? Procurad pues tener amor y al mismo tiempo aspirad a que Dios os conceda los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestra aspiración? Que Dios nos conceda los dones del Espíritu. Esa debe ser nuestra mayor aspiración. Mi mayor aspiración es que se convierta mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi familia. Está bien, eso es bueno, pero una de las aspiraciones que debemos tener dentro de las aspiraciones buenas, porque debemos tener otras aspiraciones. Ahí hay un tema, ¿verdad? Las aspiraciones de los hijos de Dios. Aleluya, la hermana Olga lo va a notar. Entonces, fíjense. Entonces, esas aspiraciones, hermanos, una de las aspiraciones más hermosas que debemos tener en nuestro corazón es que Dios nos conceda, nos dé una concesión, nos dé una autorización para hermanos, para fluir en los dones del Espíritu. Amén. Pero dice esta versión, dice, especialmente el de ¿qué? El de profecía. Especialmente, eso significa principalmente. Principalmente. Yo quiero el don de sanidades, porque ese ha de ser tremendo, ponerle la mano a alguien y que salga sano. Gloria a Dios. Y si me enfermo yo, se enferma un familiar mío, yo le pongo la mano y va a sanar. Pero está bien, Dios lo va a dar.
y ya lo dio a algunos, nada más que no lo ponen en práctica. ¿Entienden? Sino que tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Entonces, mire, pero dice especialmente, principalmente, preferiblemente. Hay otros dones, pero es preferible el don de profecía. Este es, ¿qué dice aquí? Esto ya es el diccionario, ¿verdad? Es lo que significa esa palabra. El de mayor importancia es el de profecía. Por eso la escuela profeta, la escuela de profecía o de profetas. Porque, hermanos, alguien puede venir desanimado, sin ganas de seguir adelante, y de pronto la profecía, y se levanta, ¿verdad? Se fortalece, se renueva. Amén. Ok. La Biblia en lenguaje sencillo dice de 1 Corintios 14:1, procuren amar con sinceridad. Y mire cómo dice, y pídanle al Espíritu Santo. ¿A quién le vamos a pedir? O sea que le podemos pedir al Padre, le podemos pedir al Hijo y le podemos pedir al Espíritu Santo. ¿Alguno cuando ha orado ora al Espíritu Santo? Él es Dios. Dice, procuren amar con sinceridad, no con hipocresía, ¿verdad? Sino dice, y pídanle al Espíritu Santo que los capacite. O sea que pedirle el don del Espíritu Santo es para que Él nos capacite, nos dé la capacidad, nos dé la habilidad. Amén. Nos dé el potencial, que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Pero ¿cuál es qué es lo que regula el don de profecía, hermano? El amor. Sí, porque usted sabe decir las cosas. Usted, por ejemplo, usted si le quiere decir sus verdades a su marido, a su hermano, a quien sea, se las dice y le está diciendo la verdad, sí. Pero está bravo, o estamos enojados, ¿eh? Pero el don de profecía lo regula el amor. Lo regula el amor. Y qué bonito fuera, hermano, ¿verdad? Que fuéramos, la otra vez hablábamos acerca de la profecía, profetizarle a nuestros hijos, que en lugar de regañotearlos todos y ponerlos como campeones, pudiéramos agarrar y decirle, ve hijo, dice el Señor que esto y esto va a ser contigo y el Señor te va a levantar. Y usted como mamá, usted como papá, usted tiene la opción de pedirle al Padre, al Hijo, pero en este caso al Espíritu Santo, que le capacite para profetizarle a sus hijos. Amén. Entonces, veamos otra versión, la versión moderna. Seguid pues el amor, mas desead ardientemente los dones espirituales, pero particularmente o específicamente para que profeticéis. Qué bueno, ¿verdad? Que en la iglesia de Ministerio de Benecer, ahí en Guatemala, hermanos, yo he estado pues ahí en las actividades y se levanta una hermana hablando en lenguas y empieza, así dice el Señor, y le ponen el micrófono y profetiza. Y luego allá atrás otro hermano hablando en lenguas y así dice el Señor, le llevan el micrófono, ya es la segunda profecía. Y se escuchan como dos o tres hablando en lengua, uno por ahí, otro por acá, y pues el que está más cerca y le ponen el micrófono, los otros callan. Pero hay mucha gente que profetiza, no es uno, no son dos, no son tres, quieren profetizar todos, bueno, no todos, pero una gran parte.
Y yo creo, hermano, que lo que cae a la cabeza desciende hasta las vestiduras, hasta el borde de nuestras vestiduras. ¿Qué significa eso? Que lo que llega ya a mi pastor, a mi cobertura, hermanos, va bajando hasta llegar a los que estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio. ¿Cuánto creen eso? Entonces, ay, ese amén. Amén. Entonces, mire, vamos a pasar. En el capítulo 12 mencionan los dones de manera general, pero en el capítulo 14 se ocupa todo un capítulo para explicar específicamente acerca del don de profecía. Ok. En 1 Corintios 14, 39. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. ¿Y qué dice? Y no prohibáis hablar en lenguas. No se prohíbe, pero se regula, se administra. Hablas en lengua, pide la interpretación. Pida la interpretación el que hable en lengua. Y si no hay quien la interprete, haga silencio. Hable solamente la lengua entre él y Dios. Amén. El fluir del don de profecía, esto es importante para nosotros, depende de la fe. Fíjese, hermano, que esto es necesario para nosotros tenerlo bien claro. Yo pensaba y creo que sí tiene que ver con la fe de creer, sí tiene que ver. Pero cuando dice la Biblia que el fluir del don de profecía depende de la fe, se refiere a que depende del conocimiento de la doctrina de la iglesia. ¿Cómo va a profetizar si no conoce la doctrina? Nada más llega el domingo al culto y quiere profetizar. Y el pastor predicó que en la semana, no sé, un tema X, ¿no? Y el domingo profetiza lo contrario que dijo el pastor. No estaríamos en la misma sintonía. Entonces, el que fluye en la profecía, el que tiene el don de profecía, debe conocer la doctrina. Vamos a ver dónde dice eso, dónde lo dice la Biblia. Romanos 12:6. Pero teniendo dones diferentes o que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Qué dice? Usémoslos. Otra vez, ¿qué dice? ¿Qué vamos a usar? Los dones. Úsenlo. Usémoslo. Tenemos que usarlo. Porque un músculo que no se usa, ¿qué pasa? Se atrofia, se daña. Y si te dio el Señor un don, debes usarlo. No sabes a quién vas a edificar. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Eso de proporción a la fe, yo pensaba que se refería a creer. No, si yo creo que lo tengo, yo creo que tengo el don de profecía. Sí, pero sí, también a esa fe. Pero en la Biblia, la palabra fe no solamente se refiere a creer, como dice Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es un tipo de fe. Pero la fe viene de la palabra pistis. Acuérdese de lo que tiene el aguacate. ¿Es aguacate o es chinín? El zapote, perdón. El zapote que tiene una semilla que se llama piste. Pistis. ¿Y a qué se refiere esa palabra fe?
Si tiene el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Y la fe tiene que ver con la doctrina. ¿Qué tanto sabes de doctrina? ¿Estás estudiando la doctrina? ¿Estás recibiendo la enseñanza? Yo digo que sí, porque los domingos ¿verdad? Damos el primer tema en la mañana es un discipulado. Y después el mensaje que estamos dando también, no sé, tal vez el Señor, digo yo que el Señor puso eso en mi corazón, porque yo sé que usted y yo necesitamos aprender la doctrina de la iglesia. Amén. La necesitamos, porque en este tiempo donde hay tantos falsos maestros, por favor, póngame atención en esto, tanta doctrina falsa y predicadores en las redes, que a usted le llaman la atención esos predicadores y dice, ay, qué bonito predica ese, pero usted no sabe si es doctrina bíblica, no lo sabe, pero la compartimos. Entonces, bueno, por eso necesitamos la doctrina, por eso estamos enseñando. La doctrina es el conjunto de conocimientos. Entonces, úsese en proporción a la doctrina. Úsese en proporción al conjunto de conocimientos que el Señor nos ha dado. ¿Sí se entiende eso? Yo tengo una fe tremenda y le voy a profetizar al hermano que el Señor le va a dar un carro último modelo y que le va a dar un trabajo en la empresa tal y que le va. Y resulta que no le llegó. ¿Y es? Pues si yo tengo fe. Sí, pero es que esa fe no se refiere a ese tipo de fe, se refiere a la doctrina, al conocimiento. Si vas a profetizar, debes saberte la doctrina, debes saberte la palabra de Dios, debes conocerla. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo vamos a seguir explicando. Úsese en proporción a la fe. Significa de acuerdo a la fe. ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que lo que estás sintiendo es de parte de Dios? ¿O ya te desanimó el hermano que está a tu lado? ¿Crees? Sí, yo lo creo. O ya el diablo te dijo, no profetices, no le hagas caso al pastor. El pastor ese anda en las nubes, cree todo. No, ese puede ser el diablo, que el Señor lo reprenda. Usted tiene que tener fe de que Dios le ha dado el don. Ahora, úsese en proporción a la fe significa de acuerdo a la doctrina, lo que creemos y al conocimiento que viene de Dios. Amén. Nosotros creemos en que creemos porque está en la Biblia que las mujeres deben cubrirse cuando oran, cuando adoran y cuando profetizan. Y si no conoce la doctrina, y para empezar empieza a profetizar sin el velo, para empezar, y luego dice el Señor que el velo no es bíblico, dice el Señor que el velo, y entonces ya estamos contradiciendo una doctrina, una enseñanza. Fluiremos en la profecía en base a lo que sabemos y a lo que entendemos acerca del don de profecía. ¿Para qué es el don de profecía? ¿Cuál es la función del don de profecía? Tenemos que fluir en base a lo que sabemos. Amén. Ok. Si nuestro conocimiento es escaso, ¿cómo vamos a fluir? Si el pastor le está enseñando y dice,
no quiere aprender, no quiere asimilar, ni anota, que me da gusto verle anotando, la verdad, me da gusto verles anotando, me da gusto, y también no me da gusto no verles anotando. Pero su conocimiento es escaso. Si tiene conocimiento escaso, va a fluir escasamente en el don de profecía. Y siempre va a estar profetizando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque no sabe más, nada más eso sabe decir. Pero si aumenta o se amplía nuestro conocimiento, entonces va a incrementar nuestro fluir en ese don. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo para nosotros. A una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo, no una iglesia pentecostés. Nosotros no somos pentecosteses, nosotros somos una iglesia que cree en los 5 ministerios y que fluye en los dones del Espíritu, en los dones del Padre y en los dones de Jesucristo, de Cristo. Porque la iglesia pentecostés nada más cree en ciertas cosas, pero en los 5 ministerios no. ¿Cómo que le dice a la iglesia? A Marta, ¿cómo que le dice? A los santos de los últimos días, dice. Bueno, entonces necesitamos nosotros, hermanos, fluir en los dones. Nosotros creemos ahora sí que en el evangelio completo, no completo. Ok, entonces veamos las funciones. ¿Ya estamos aquí? ¿Ya? Ok, mire, ¿cuáles son las funciones del don de profecía? Esto usted lo tiene también. El don de profecía es lo profético del Espíritu Santo. Pero el fundamento doctrinal de la iglesia es la palabra profética más segura. Ese es el fundamento, la Biblia, inclusive de la profecía misma. La profecía no puede ser diferente que la palabra profética, la más segura. Por lo tanto, una profecía no puede contradecir o diferir de la palabra. Por eso, hay profecías que son textuales a veces. O sea que a veces, así dice el Señor, ¿verdad? Vendrán contra ti por un camino y por 7 saldrán huyendo. ¿Y eso está en la Biblia? Y usted dice, a veces es la Biblia. Pues sí, porque es una profecía basada en... Y resulta que hay un hermano que lo están acusando o lo están atacando y él ya no sabe qué hacer y viene esa palabra. Es una palabra profética, pero es una profecía. ¿Me explico? Entonces, por eso hay profecías que son textuales a veces, o sea, es el texto bíblico. El Espíritu Santo toma de ella y estas profecías son ¿qué? Seguras. Esas son seguras. Entonces, ¿cuáles son las funciones del don de profecía? Edificar, exhortar, consolar, esto usted se lo di, convencer, juzgar, revelar. Son 7. Son 7. Hay un diagrama que les mandé también, ¿verdad? Yo quiero que usted se lo aprenda esto y que sepa, porque en estos 7, en estas 7 funciones fluye el don de profecía. Si un don, alguien profetiza, pero no está haciendo estas funciones, ese hermano nos dijo que éramos unos hijos del diablo. ¿Cómo? Así dice el Señor, ¿verdad? Eres un hijo del diablo. ¿Cómo voy a ser hijo del diablo? Y todavía hay gente que cuando amén le dicen a un predicador que
que predica ahí en el Facebook, no se lo han visto, un tal Carlos Riva. El Señor lo reprenda, hermano. Y predica, pero, y dice, y hay personas que les gusta, ese sí es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios que te diga que eres un hijo del diablo? Que te va a llevar el diablo. ¿Qué otra palabra? No, y así de verdad. Te vas a ir al infierno. Y a la mecha. Bueno, esa es otra cosa. Yo nunca más volví a invitar a ese predicador. Pero es mi amigo, sí. Pero ahorita de lejito. Y resulta que estaba yo pastoreando acá, no pastoreando, sino me habían invitado a ayudar mientras se restablecía la iglesia de acá de La Obrera. Y yo estaba llegando allá, pero sin dejar acá. Y entonces resulta que invité a un pastor. Y vino, hermano. Y entonces en una de esas dice, está hablando de hacer cosas, de servir a Dios, de algo así, pero dice, pero ¿cuándo ustedes han hecho algo bueno en su perra vida? Dice. Y yo estaba escuchando y me quedé viendo. Y ya luego le digo, oye, ¿de dónde sacaste eso de decirle a la iglesia que no han hecho nada en su perra vida? ¿De dónde? Eso no es de Dios. Eso no está bien. Y ni siquiera lo reconocía, pues. Porque, hermanos, el don de profecía debe ser para edificar, no para derrumbar. ¿Sí me explico? Debe ser para exhortar, no para ofender. Exhortar es aconsejar, no debe ofender. Yo les decía hace unos días, y esto, por eso a veces me paro un poquito en algunos puntos. La profecía no debe traerle miedo. Ahí viene el pastor, híjole, y si me conoce, y si sabe cómo estoy, ¿no? Pues si estás mal y estás arrepentido, pues yo no tengo por qué hacerte algo. Pero es triste que hay pastores que digan, no, a mí la gente me tiene miedo en la iglesia. Y no estoy contando algo falso, yo lo escuché. La gente me tiene miedo porque saben que el Señor me da y les descubro su maldad o lo que están haciendo. Ay, Dios, dije yo, Padre Santo. Pero bueno, entonces, consolar. El don de profecía es para consolar. Hermana, hermano, no es que achechamos el pecado, pero se supone que si alguien viene aquí y ha cometido pecados, ya el pecado lo hirió, ya el pecado lo tiene lastimado, y voy a venir yo a decirle, tú, y empieza a darle duro, pero darle en la misma herida, hacérsela mayor o más grande, si lo que queremos es consolarlo, que se consuele, sanar la herida, ¿me entiende? Confirmar. Esto de confirmar, hermano, yo les he compartido algo, pero esto tiene que ver con varias cosas, ya lo vamos a ver. Convencer. El Espíritu Santo convence por medio del don de profecía. Juzgar. El juzgar no es señalar y condenar condenatoriamente, no. Este juzgar es que hablar decir pues el pecado o las cosas que están pasando con el propósito de que haya un arrepentimiento, un cambio. ¿Me entiende? Incluso dice la Biblia que cuando otros están profetizando, los demás juzgan. ¿Me entiende? Cuando alguien está profetizando, la iglesia debe estar pendiente. Está profetizando las antenitas de vinil.
Tienen que pararse y detectar. ¿Es palabra profética? ¿Está basado en la palabra? ¿Es el Señor o es su emoción, es su sentimiento? ¿Tiene un buen deseo? ¿O de verdad el Señor ya está levantando a un hermano o hermana en el don de profecía? Y la revelación. Bueno, y acá aparece en un diagrama el don de profecía, que así era el candelero, más o menos, ¿verdad? Tenía 7 brazos, el candelero que estaba en el lugar santo, ¿sí? Y tenía el primero, ahora sí, el segundo, el tercero, así 7 brazos que representan el don de profecía, y ahí estaba edificar, consolar, exhortar, confirmar, convencer, juzgar y revelar. Son 7. ¿Ok? Esto usted lo tiene. Trate de grabarlo en su mente, ¿verdad? Entonces, llevo 43 minutos. Déjenme 2 minutos más y terminamos. El primero, edificar. Esa palabra edificar, hermanos, viene del numeral oikodomé. Oikodomé viene del numeral G3619. Eso es, de ahí viene la palabra edificar. Oikodomé. ¿Ok? ¿Ya? Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero primero para edificación. La palabra edificación, según el diccionario Tuggy, el diccionario Bain, el diccionario Swanson, dice que es el diseño, el don de profecía, hermanos, se encarga de hablarle a la iglesia para que no se salga del diseño. Hay un diseño, hay un plano arquitectónico que nos dejó el Señor por medio del perito arquitecto. ¿Quién fue el perito arquitecto? El apóstol Pablo. ¿Ok? El apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Como Moisés, digamos que fue al que se le entregaron los planos del tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero a Pablo se le dio el diseño, cómo debía ser la iglesia. Si nosotros queremos un consejo, cómo debe funcionar la iglesia, ahí está en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, ahí está toda la arquitectura, todo el diseño. De manera que si, hermanas y hermanos, queremos profetizar, la profecía lo que hace es enseñar o vamos a decir, recordarle a la iglesia el diseño. En una ocasión estábamos allá en Cancún y le voy a decir que me arrepiento de eso, man. Porque allá en Cancún pasó la alabanza, llegó la adoración, entramos en el cántico nuevo, y cuando estábamos en el cántico nuevo, el Espíritu Santo me empezó y yo estaba en una segunda, como en un balcón, algo así, y estaba con Olga allá, y desde allá estaba yo, y allá estaban todos los hermanos, el apóstol, y Dios me puso en mi corazón profetizar. Y la profecía decía más o menos que la iglesia o que los pastores no se salieran del ¿cómo se llama? De lo que el Señor enseñó, que lo que se debía usar era el pan y el vino. El pan y el vino. Porque algunos estaban, bueno, ya después el apóstol lo dijo en la predicación, que algunos pastores, en lugar de usar pan y vino, se dejaron llevar por otras enseñanzas, y que no importaba que fuera coca con sabrita o que fuera coca con otras cosas, y entonces ¿cómo decirlo?
No todos, pues, sino que en alguna ocasión algunos han querido cambiar los elementos. Pero es que hay un diseño. Hay un diseño ya que se nos dio. Y de acuerdo a ese diseño tenemos que llevarlo. No es que a mí se me ocurre, pastor, que hagamos, que cantemos con mariachi. ¿Qué le parece, pastor, si traemos un mariachi? Para que se ponga bueno el culto. No, para que se ponga buena la carne. Pero ese no es el diseño. ¿Entiendes? La edificación es, bueno, es para fortalecer. Y aquí lo vamos a ir cerrando. La profecía viene a fortalecernos. ¿Alguna vez ha estado triste? Séame sincero. ¿Alguna vez ha venido débil y de pronto se escucha que al Señor le agrada que le cante, que al Señor le agrada lo que hago? Aleluya, gracias Señor, y se va fortalecida usted, ¿o no? Yo venía aquí, no, yo ya no aguantaba. Cuando de pronto se levanta el hermano Marcos y empieza a hablar una palabra, y yo ya quería tirar la toalla. Pero bueno, creo que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has edificado, nos has traído la bendición, nos has hablado, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos, Señor,